Hay un momento en la vida en el que te miras al espejo y sientes que algo ha cambiado. No es solo el rostro, ni las arrugas, ni el cansancio. Es una conciencia distinta que empieza a surgir desde dentro, como una voz suave que lleva años susurrándote algo que por fin decides escuchar: valórate. Pero, ¿qué significa realmente valorarte? ¿Y qué ocurre en tu mundo interno cuando tomas esa decisión? Hoy, vamos a desentrañar eso desde lo más profundo de la psicología humana, con la guía de uno de los pensadores más poderosos del siglo XX, Carl Jung. Este no es un video de autoestima rápida ni de frases motivacionales vacías. Es una invitación seria, emocional y profundamente transformadora para explorar lo que ocurre cuando dejas de vivir para complacer a los demás y decides vivir desde tu verdad. Cuando tomas la decisión consciente de empezar a valorarte, no estás activando solo un cambio superficial, estás convocando a tu inconsciente a reordenar todo tu sistema emocional. Y Jung dedicó su vida a explicar ese fenómeno. Hay un antes y un después en la vida de una persona que empieza a valorarse. Porque valorarte no es solo decir me amo frente al espejo. Es tener el coraje de dejar relaciones que te desgastan, de poner límites aunque te tiemble el alma, de darte espacios para ti sin sentir culpa, de reconocer tus heridas sin vergüenza y sobre todo, de saber que no necesitas ser perfecto para ser valioso. Cuando te valoras, activas un proceso de individuación. Y ese, según Carl Jung, es el viaje más importante del ser humano. Imagínalo como un despertar. Uno en el que empiezas a recordar quién eras antes de que el mundo te dijera quién deberías ser. Porque en algún momento, la sociedad, tu familia, tus amigos, incluso tú mismo, comenzaste a construir un personaje. Pero detrás de ese personaje hay un alma que siempre ha estado esperando una sola cosa: que te reconcilies contigo. Que dejes de juzgarte. Que te elijas. Esa reconciliación es el principio de lo que Jung llamó la integración del yo. Y aquí no vamos a romantizar el proceso. Porque valorarte duele. Duele cuando tienes que decirle adiós a personas que ya no encajan con tu nuevo nivel de conciencia. Duele cuando empiezas a verte con honestidad y descubres que durante años te has saboteado, te has ignorado, te has rechazado. Pero también es liberador. Porque cada paso hacia el amor propio es una herida menos en tu alma. Y cada decisión coherente contigo mismo es una pieza más que encaja en tu totalidad. Carl Jung afirmaba que lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Y cuando decides valorarte, te enfrentas directamente con todo lo que has negado de ti mismo: tus miedos, tus sombras, tu dolor, tu fragilidad, tu enojo, tus carencias. Pero en lugar de seguir ocultándolo, por primera vez decides sentarte con eso, escucharlo, abrazarlo y decir: también esto soy yo. Y en ese acto de aceptación ocurre algo sagrado: dejas de fragmentarte y empiezas a sanar. Valorarte es tener conversaciones incómodas contigo mismo. Es reconocer que muchas veces has dado más de lo que tenías, no por amor, sino por miedo a no ser suficiente. Es mirar tu historia y darte cuenta de que sobreviviste a cosas que en su momento pensaste que te destruirían. Y sin embargo, aquí estás. Vivo. De pie. Latiendo. Con la posibilidad real de que tu mejor versión no está en el futuro, sino en la decisión que tomes hoy de empezar a cuidarte como nunca antes lo hiciste. Cuando te valoras, dejas de buscar validación constante. Porque descubres que no necesitas que los demás te reconozcan si tú ya te estás viendo con ojos nuevos. Comienzas a hablarte mejor, no desde la exigencia, sino desde la compasión. Te permites descansar sin culpas, decir no sin remordimiento, y sobre todo, sentirte digno sin tener que lograr algo a cambio. Porque tu valor no depende de tus títulos, de tu productividad o de tus logros. Tu valor está en tu existencia. Pero no te confundas, valorarte no significa volverte egoísta. Significa que por fin entendiste que si tú estás bien contigo, lo que ofreces a los demás será auténtico. Que cuando te llenas de ti, no necesitas rogar amor. Lo compartes desde la abundancia, no desde la carencia. Jung lo expresó claramente: la soledad no viene de no tener gente cerca, sino de no poder comunicar las cosas que parecen importantes. Y muchas veces no podemos comunicarlas, porque ni siquiera nos las decimos a nosotros mismos. Cuando empiezas a valorarte, dejas de compararte.
Porque ya no estás compitiendo por atención, estás enfocándote en tu propio proceso. Y eso te permite mirar a los demás sin envidia, sin juicio, sin resentimiento. Puedes admirar sin sentirte menos. Puedes inspirarte sin sentir que te falta algo. Porque reconoces que tu camino es único y que tu crecimiento no necesita parecerse al de nadie más. Este video no solo te hablará del cambio externo que ocurre cuando decides valorarte. Te va a mostrar lo que pasa por dentro, los choques con tu sombra, la aparición de nuevas voces internas, la muerte de viejas creencias y el nacimiento de un nuevo orden emocional. Vamos a hablar de lo que se despierta en tu inconsciente cuando das ese paso. Porque valorarte es un acto espiritual, pero también psicológico. Y Jung dedicó su vida a ayudarnos a entenderlo. Habrá momentos en este proceso donde querrás retroceder. Porque valorarte también significa tomar decisiones que duelen. Como soltar la aprobación de tus padres, dejar de complacer para pertenecer, decirle que no a lo que antes aceptabas por miedo. Y en esos momentos, te preguntarás si vale la pena. Pero recuerda, cada vez que eliges tu paz en lugar del conflicto, estás reprogramando tu mente para amarte. La promesa que te hago es esta: si te quedas hasta el final de este video, no solo entenderás por qué valorarte es un punto de inflexión en tu vida, también aprenderás qué ocurre en tu psique cuando tomas esa decisión, cómo se reorganizan tus emociones, qué arquetipos internos despiertas y qué herramientas puedes usar para sostener ese amor propio cuando el mundo parezca no entenderte. Porque esto no se trata de autoestima pasajera. Se trata de transformación profunda. A lo largo de este contenido, vamos a guiarte por un viaje introspectivo basado en enseñanzas textuales de Carl Jung. Vamos a ofrecerte ejercicios para que puedas trabajar contigo mismo desde la raíz. Vamos a desprogramar ideas impuestas y sembrar nuevas percepciones sobre lo que realmente significa empezar a valorarte. Este video es un encuentro contigo. No con lo que aparenta ser, sino con lo que realmente eres y has estado ignorando por miedo. Y si alguna vez has sentido que no eres suficiente, que no tienes valor, que no mereces amor o éxito o felicidad, quiero que sepas que eso no vino de ti. Esa voz no nació en tu alma, fue implantada. Y este contenido será el inicio de su desmantelamiento. Porque la verdad es otra: ya eres suficiente, ya eres valioso, ya mereces. Solo tienes que recordarlo. Y Jung nos enseñará cómo. Ahora imagina cómo sería tu vida si empezaras a tomar decisiones desde el respeto hacia ti mismo. Si cada elección que haces, cada palabra que dices, cada persona que dejas entrar a tu vida, pasara primero por el filtro de tu amor propio. ¿Cuántas cosas cambiarían? ¿Cuánta paz empezarías a sentir? Eso es lo que vamos a construir juntos aquí, una base sólida para que empieces a valorarte con estructura emocional y no solo con frases bonitas. Te prometo que al final del video, vas a tener más claridad, más herramientas y más conexión contigo. Pero sobre todo, vas a despertar una fuerza interna que tal vez llevas años apagando por miedo. Esa fuerza es tu alma diciéndote: estoy lista para ser vista. Estoy lista para ser cuidada. Estoy lista para ser valorada. Y tú, por fin, vas a escucharla. Así que quédate. Escucha con el alma abierta. Toma notas si lo necesitas. Pero sobre todo, mírate con otros ojos mientras lo haces. Porque este no es un video más. Es una iniciación. Una invitación a dejar de esperar amor de afuera y empezar a construirlo desde adentro. Carl Jung nos dijo: conócete a ti mismo. Acepta lo que descubras. Y luego, transforma desde ahí. Esa será nuestra brújula. No estás solo. No estás rota. No estás tarde. Estás justo a tiempo para empezar a honrarte. Y ese viaje comienza aquí, contigo y con nosotros, en este canal. Psicológicamente reflexivo. Vamos a comenzar. Cuando decides valorarte, algo dentro de ti comienza a reconfigurarse a un nivel muy profundo. Carl Jung lo explicaba así: lo que no se hace consciente, se manifiesta en la vida como destino. Y es precisamente ahí donde comienza tu verdadero viaje, en la toma de conciencia de cuánto tiempo llevas esperando que el mundo te dé un valor que solo tú puedes reconocerte. Valorar no es solo verte con buenos ojos.
Es hacerte responsable de lo que estás cargando sin saberlo. Jung hablaba del proceso de individuación como el camino más importante del ser humano. Un proceso que no se trata de volverse perfecto, sino de volverse íntegro. Y la integridad empieza cuando tú mismo decides que ya no vas a esconder tus necesidades detrás de la máscara del todo está bien. Cuando decides valorarte, empiezas a deshacerte de esas máscaras. Y eso, aunque doloroso, es el comienzo de tu autenticidad. Una de las primeras cosas que sucede cuando decides valorarte es que te enfrentas a tu sombra. Jung definía la sombra como el conjunto de aspectos que no quieres ver de ti, que has rechazado, que has escondido. Al valorarte, esos fragmentos emergen. Porque para poder decirme respeto, primero tienes que reconocer todo lo que antes despreciabas de ti mismo. Sin ese paso, el amor propio no es real. Solo es maquillaje emocional. Haz ahora un pequeño ejercicio, cierra los ojos por un momento y piensa en una parte de ti que aún no puedes aceptar. Tal vez es tu sensibilidad, tu impaciencia, tu necesidad de afecto, tu miedo al fracaso. Escríbelo en un papel. Obsérvalo. Pregúntate, ¿por qué me cuesta tanto aceptar esto? ¿De dónde aprendí que esta parte de mí es mala? Ahí empieza la sanación. Ahí empieza la valorización auténtica. El segundo gran cambio que se activa cuando te valoras es el despertar del arquetipo del sí mismo. Jung decía que el sí mismo es la totalidad del ser, la unión entre lo consciente y lo inconsciente. Cuando decides valorarte, dejas de ser solo una imagen social o una función en la vida de otros. Comienzas a reconocerte como alguien completo, con luz y oscuridad, con fuerza y fragilidad. Ya no te defines solo por lo que haces, sino por lo que eres. Otro cambio importante ocurre en tus relaciones. Empiezas a darte cuenta de quienes están en tu vida porque te quieren de verdad y quienes están porque te necesitan frágil para sentirse fuertes. Jung nos recordaba que la soledad no proviene de no tener personas a tu alrededor, sino de ser incapaz de comunicar lo que realmente importa. Y valorarte significa empezar a comunicar tu verdad, aunque eso incomode. Detente por un momento y reflexiona, ¿a quién le estás permitiendo el acceso a tu vida sin que realmente lo merezca? ¿A cuántas personas sigues diciendo sí solo por miedo a que se vayan? ¿Qué tan disponible estás para otros, pero ausente para ti mismo? Valorarte significa empezar a revisar tus puertas emocionales y decidir a quién le das una copia de la llave. Cuando decides valorarte, también comienza el duelo de todo lo que no pudiste darte antes. Llega un momento en el que sientes tristeza por lo que te negaste, por lo que permitiste, por lo que aguantaste. Y eso no es debilidad. Es parte del proceso de individuación. Jung explicaba que todo crecimiento verdadero pasa por una muerte simbólica de quien solía ser. Valorarte implica dejar morir versiones de ti que ya no quieres seguir sosteniendo. La crítica interna se vuelve más evidente. Esa voz que durante años te dijo no eres suficiente, no deberías, eso es demasiado para ti, ahora empieza a gritar más fuerte. ¿Por qué? Porque estás cambiando las reglas del juego. Y el inconsciente resistirá. Pero en esa resistencia se encuentra tu fuerza. El paso clave es observarla sin fusionarte con ella. Como decía Jung, tú no tienes que convertirte en tu mente. Tú puedes observarla. Haz otro ejercicio, la próxima vez que te hables con dureza, escribe exactamente lo que te dijiste. Luego, léelo en voz alta. Pregúntate, ¿le hablaría así a alguien que amo? ¿Qué parte de mí aprendió a hablarme de esta forma? Este ejercicio permite desidentificarte de la voz crítica y recuperar la voz compasiva que habita en ti. Valorarte también cambia la forma en que te miras físicamente. No porque tu cuerpo cambie, sino porque la mirada cambia. Empiezas a verte con ojos menos juiciosos, menos exigentes. Te ves con ternura. Y eso transforma tu postura, tu energía, tu presencia. Porque cuando alguien se valora, se nota. No por lo que dice, sino por cómo habita su cuerpo. Como decía Jung, el alma necesita un cuerpo a través del cual expresarse con dignidad. Hay una frase que puede acompañarte cada mañana: hoy no me exigiré perfección. Hoy me trataré con respeto. Escríbela. Repítela. Enraízala en ti.
Porque valorar no es convertirse en un narcisista. Es cultivar una relación saludable contigo mismo. Es dejar de ser tu peor enemigo para convertirte en tu mejor refugio. Cuando te valoras, empiezas a diferenciar entre el deseo auténtico y la compensación. Jung explicaba que muchas de nuestras metas no nacen del alma, sino de complejos inconscientes. Es decir, perseguimos cosas no porque las amamos, sino porque queremos llenar vacíos. Valorarte te lleva a filtrar tus metas. ¿Esto lo hago porque lo deseo o porque quiero demostrarle algo a alguien? Esa pregunta es liberadora. En el proceso de valorarte, descubrirás que ya no puedes fingir ciertas emociones. No puedes sonreír si no quieres. No puedes callar si algo te lastima. Porque empiezas a valorarte tanto que sientes que traicionarte a ti mismo ya no es opción. Y entonces, nace una nueva ética, la ética de la coherencia. Jung nos enseñó que el alma se enferma cuando vive desconectada de su verdad. Y tú estás eligiendo sanar. Otro cambio profundo ocurre en tu forma de tomar decisiones. Antes, quizás actuabas desde el miedo. Ahora, empiezas a actuar desde la alineación. Te preguntas, ¿esto honra mi valor? ¿Esto me suma o me resta? ¿Esto es un sí que nace del alma o una obligación disfrazada? Esas preguntas, aunque incómodas, construyen una vida más auténtica, menos ruidosa y más plena. Haz este ejercicio durante una semana. Antes de tomar cualquier decisión importante, haz una pausa de 10 segundos y pregúntate, ¿esta decisión me honra? Si la respuesta es no, observa qué parte de ti quiere elegirla igual. Esa parte necesita atención. No para ser reprimida, sino para ser comprendida. Cuando decides valorarte, incluso tu silencio cambia. Dejas de justificarte, de explicarte, de defenderte todo el tiempo. Aprendes a decir, no me hace bien y punto. No desde la frialdad, sino desde la claridad. Porque te diste cuenta de que no necesitas convencer a nadie de tu valor. Ya lo sabes tú. Y eso basta. La vida externa no siempre responde rápido a tu nuevo nivel de valor. Al principio, puede parecer que pierdes cosas, amistades, trabajos, vínculos. Pero en realidad, lo que está pasando es que tu entorno se está ajustando a tu nueva frecuencia. Y eso, aunque confuso, es necesario. Jung decía, aquello a lo que te resistes, persiste. Aquello que aceptas, se transforma. Tú estás aceptando tu transformación. Es probable que te duela ver cómo otros no celebran tu cambio. Algunos te llamarán egoísta. Otros dirán que ya no eres el mismo. Y tendrán razón. Ya no eres el mismo. Porque por fin estás viviendo desde el respeto, no desde la carencia. Estás siendo quien siempre fuiste, antes de que aprendieras a complacer para ser amado. Cuando una persona decide valorarse, no está haciendo un gesto superficial. Está desafiando todo el sistema de creencias que la construyó desde la infancia. Jung sostenía que cada individuo carga con un inconsciente colectivo, pero también con un inconsciente personal lleno de experiencias reprimidas, heridas no sanadas y deseos silenciados. Empezar a valorarse implica desenterrar esos restos del pasado y mirarlos de frente. No para juzgarlos, sino para integrarlos. En ese viaje, comienzas a notar que muchas de tus decisiones anteriores no fueron tuyas. Fueron programaciones. Ideas implantadas. Mandatos familiares. Herencias emocionales no cuestionadas. Y valorarte significa empezar a diferenciar tu voz de las voces que viven en ti pero no te pertenecen. Como diría Jung, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Este proceso te exige coraje. Porque una vez que empiezas a verte con ojos nuevos, también te das cuenta de cuánto has postergado tu autenticidad. Y eso duele. Pero también es la puerta hacia la verdadera libertad. Porque no hay nada más liberador que elegirte sabiendo que ya no estás dispuesto a traicionarte. Freud hablaba del yo como esa instancia que media entre el deseo y la norma. Jung, en cambio, iba más allá, planteaba que el alma no busca solo placer o cumplimiento, sino totalidad. Por eso, valorarte es más que un acto de autoestima, es un compromiso con tu totalidad. Con tu verdad completa, sin mutilaciones internas.
Cuando decides valorarte, tus sueños también cambian. Ya no sueñas desde el ego, sino desde el alma. Jung decía que los sueños nos revelan lo que el alma quiere que escuchemos. Y muchas veces, cuando comienzas a valorarte, tus sueños se vuelven más intensos, más simbólicos, más desafiantes. Porque están intentando mostrarte los rincones de tu psique que ahora estás listo para visitar. Haz este ejercicio durante una semana, escribe cada sueño que recuerdes al despertar. No intentes interpretarlo de inmediato. Solo obsérvalo. Luego pregúntate, ¿qué parte de mí está intentando comunicarse a través de este símbolo? ¿Qué emociones me despierta este sueño? Este tipo de diálogo con el inconsciente es una forma poderosa de afirmar tu valor. Viktor Frankl decía que el ser humano no puede vivir sin sentido. Y Jung complementaba esta idea asegurando que el sentido profundo de la vida se encuentra cuando el individuo se reconcilia consigo mismo. Por eso, valorarte también es una forma de recuperar el sentido. Porque comienzas a vivir con propósito, no con impulso. Empiezas a preguntarte, ¿esto que hago está alineado con lo que valoro de mí? En este punto, muchas personas experimentan una ruptura con su entorno. Porque al empezar a valorarse, dejan de participar en dinámicas que antes aceptaban en automático. Y eso incomoda a los demás. Adler hablaba del complejo de inferioridad como la raíz de muchos comportamientos sociales. Cuando alguien empieza a valorarse, deja de funcionar desde ese complejo y empieza a vivir desde el poder interior. Y eso cambia todo. Puede que te enfrentes a emociones como la culpa. Culpa por priorizarte. Culpa por decir que no. Culpa por dejar de ser la persona que todos esperaban. Pero esa culpa no es tuya. Es el residuo emocional de una cultura que te enseñó que valerte solo es válido si los demás están de acuerdo. Jung nos invitaba a trascender esa moral prestada para construir una ética personal basada en la autenticidad. Haz una pausa ahora y responde en tu mente, ¿qué cosas estás haciendo solo para no decepcionar a otros? ¿Cuántas veces en la semana te traicionas para sostener una imagen? ¿Y qué sentirías si hoy dejaras de hacerlo? No tienes que hacerlo de golpe. Pero puedes empezar con una pequeña acción que respete tu verdad. El alma comienza a florecer cuando ya no necesita esconderse. Cuando decides valorarte, tu energía cambia. Tu mirada cambia. Tu presencia se vuelve más contundente. Porque ya no estás pidiendo permiso para existir. Estás honrando el hecho de que existes. Y eso, en sí mismo, ya es revolucionario. Jung nos habló de los arquetipos. Uno de los más potentes es el del guerrero. Pero este guerrero no es quien lucha con otros, sino quien lucha consigo mismo para proteger su verdad. Al valorarte, ese guerrero despierta. Y empieza a decir, esto no me hace bien. No quiero seguir ahí. Merezco más. Y ese despertar es imparable. Fromm escribió que el amor maduro dice, te amo porque te necesito. Pero el amor inmaduro dice, te necesito porque te amo. Cuando te valoras, tu forma de amar se transforma. Ya no amas desde la carencia, sino desde la abundancia. Ya no buscas completar vacíos. Te compartes desde la integridad. Y eso eleva la calidad de tus vínculos. Haz este ejercicio, escribe una carta desde tu yo actual a tu yo que nunca se valoró. Dile todo lo que antes no podías decirte. Hazle saber que estás aquí para cuidarte, para elegirte, para no dejarte atrás. Esa carta, escrita con sinceridad, será una semilla emocional que transformará tu diálogo interno. Cuando decides valorarte, te vuelves más selectivo. Con lo que consumes, con lo que permites, con lo que sostienes. Y lejos de volverte amargado o frío, te vuelves más sabio. Porque reconoces que tu energía es sagrada. Y que todo lo que entra a tu vida debe estar a la altura de tu nueva conciencia. Jung decía que el verdadero encuentro con uno mismo solo ocurre cuando uno se sienta a conversar con su sombra. Y esa conversación no siempre es agradable. Pero es profundamente liberadora. Porque entiendes que no eras tu culpa, sino tu herida. No eras tu miedo, sino tu historia. Y que puedes comenzar a reescribirla. El cuerpo también responde al acto de valorarte. Puedes notar menos tensión, menos ansiedad,
más descanso profundo. Porque al valorarte, el sistema nervioso también se alinea. Ya no estás en alerta constante. Estás en casa. En tu hogar interno. Y eso sana. Eso estabiliza. Eso expande. ¿Te diste cuenta que muchas veces te exigías ser fuerte sin darte permiso de ser humano? Valorarte es abrazar esa humanidad. Es dejar de usar la exigencia como escudo. Es permitirte descansar. Pedir ayuda. Llorar si es necesario. Y saber que eso no te debilita. Te humaniza. Te equilibra. Cuando te valoras, tu pasado deja de tener poder sobre ti. Porque ya no necesitas que hayas sido perfecto. Lo aceptas. Y en esa aceptación nace una comprensión más amplia. Cada cosa que viviste te trajo hasta aquí. Y si estás aquí, dispuesto a escucharte, es porque algo en ti ya decidió que mereces más. Es imposible comenzar a valorarse de verdad sin haber vivido un cierto nivel de sufrimiento emocional. No porque el dolor sea un requisito, sino porque muchas veces es el único lenguaje que el alma reconoce cuando ha sido ignorada por tanto tiempo. Jung lo explicaba con claridad: el sufrimiento es el crisol en el que se forja la conciencia. Es precisamente en esos momentos de crisis donde comienzas a mirar hacia adentro y a reconocer que has estado viviendo desde la desconexión contigo mismo. A medida que empiezas a verte con más amor, también descubres un nuevo tipo de responsabilidad. Ya no puedes culpar a los demás por lo que tú mismo te niegas. Este es uno de los umbrales más difíciles del amor propio. Dejar de esperar que el mundo cambie, que los demás pidan perdón o te reparen. Porque cuando te valoras, decides tomar en tus manos lo que antes delegabas: tu sanación, tu cuidado, tu dirección interior. La autoestima, según Jung, no se construye con elogios, sino con enfrentamientos internos. Es en el diálogo con tu sombra donde se revela la verdadera dignidad. Y esa dignidad no es altivez, es presencia. Es la sensación serena de que ya no necesitas sobresalir para sentir que mereces existir. Que ya no necesitas validarte todo el tiempo, porque tu sola presencia tiene sentido. Los mensajes que recibiste en tu infancia acerca de tu valor siguen operando hoy como comandos inconscientes. Por eso, muchas veces te cuesta tanto reconocerte. Porque hay una parte de ti que sigue esperando el bien hecho que nunca llegó, o que aún le teme al no sirves que escuchó demasiadas veces. Valorarte también implica cuestionar el guión emocional que heredaste sin darte cuenta. Muchos adultos viven repitiendo los mismos patrones de autosabotaje una y otra vez porque su sistema emocional sigue atado a la infancia. Freud lo explicaba desde la estructura del superyo, ese juez interno que vigila, critica, reprime. Jung fue más allá al decir que ese superyo no solo es un juez, sino un fantasma cultural que debemos exorcizar para ser libres. Y valorarte implica expulsar esos fantasmas. En este punto del proceso, puede que empieces a sentir miedo a perder tu identidad. Porque tu identidad, hasta ahora, ha estado basada en el sacrificio, en el esfuerzo extremo, en ser útil para otros. Pero tu alma no quiere utilidad, quiere integridad. Y es posible que descubras que al quitar esas máscaras, no te vuelves menos, te vuelves real. La sensación de pérdida es natural en este camino. Porque al dejar atrás los personajes que construiste, también dejas atrás ciertas seguridades. Pero esas seguridades eran ilusiones. Relaciónate con el miedo como si fuera un guía. Escúchalo, pero no lo obedezcas ciegamente. Pregúntale: ¿qué estás tratando de proteger en mí? ¿Y qué parte mía puede hacerse cargo ahora con más madurez? Desde el punto de vista terapéutico, una de las tareas más importantes cuando decides valorarte es redefinir tus límites. Los límites no son castigos, son declaraciones de amor. No se levantan para excluir a otros, sino para incluirte a ti en tus propias decisiones. Son puentes que separan la culpa de la claridad, y Jung consideraba que aprender a decir no es una forma elevada de evolución emocional. Haz un ejercicio práctico ahora. Piensa en una situación reciente donde dijiste sí cuando querías decir no. Escribe cómo te sentiste después. ¿Qué te hizo callar tu verdad? ¿Qué creías que ibas a perder? Esa reflexión te permite empezar a observar tus decisiones desde la conciencia y no desde la reacción.
Con el tiempo, te darás cuenta de que valorarte también te devuelve el derecho de ser imperfecto. El amor propio no se basa en hacer todo bien, sino en acompañarte incluso cuando fallas. Jung afirmaba que la perfección es una máscara del ego y que la totalidad incluye también nuestras caídas. Cuando puedes mirarte con ternura en tus momentos más torpes, es cuando realmente estás sanando. Cada vez que eliges honrar tu energía en vez de desgastarla, estás construyendo autoestima. No se trata de grandes gestos, sino de acciones cotidianas: dormir cuando estás cansado, comer sin castigarte, dejar de justificar lo que sientes. Estas microdecisiones son los ladrillos invisibles de tu nueva casa interior. Una vida con valor propio se vive con menos ruido. No porque haya menos problemas, sino porque ya no necesitas hacer tanto escándalo para sentirte visto. El alma valorada deja de buscar espectadores y comienza a vivir para sí misma. Y eso no es egoísmo, es soberanía emocional. La empatía contigo mismo se vuelve tu nueva brújula. Ya no tomas decisiones desde la autoexigencia, sino desde el respeto. Comienzas a preguntarte: ¿qué me haría bien de verdad? ¿Qué puedo hacer por mí hoy que me haga sentir cuidado? Esas preguntas, hechas todos los días, reemplazan años de descuido automático. A veces, valorarte significa pasar por una etapa de aparente soledad. Porque no todos los que estaban a tu lado celebrarán tu transformación. Algunos incluso se sentirán amenazados. Pero esa soledad no es abandono, es limpieza. Estás dejando espacio para relaciones que te reconozcan como tú también te estás empezando a reconocer. Cada parte de ti que antes escondías comienza a buscar luz. Tu sensibilidad, tu tristeza, tus deseos no dichos, tus sueños postergados. Todo empieza a tocar la puerta. ¿Estás dispuesto a abrirles? ¿Puedes mirar a esas partes sin despreciarlas? Porque lo que no integras, te sigue hiriendo. Y lo que integras, te vuelve completo. La culpa emocional es uno de los mayores saboteadores del amor propio. Jung decía que muchas personas no se permiten ser felices porque aún creen que deben pagar algo. El precio de sus errores, el daño que hicieron, lo que no hicieron a tiempo. Pero valorarte también es perdonarte. No como acto moral, sino como liberación del alma. Uno de los cambios más bellos que vas a notar es que tu relación con el tiempo se transforma. Ya no vives apurado. Ya no corres detrás de la validación. Porque cuando te valoras, la prisa cede ante la presencia. Y la presencia es el espacio donde todo lo que eres puede existir sin necesidad de justificarse. Haz este ejercicio diario. Antes de dormir, escribe 3 cosas que hiciste ese día que honran tu valor. Pueden ser pequeñas: decir no, descansar, poner un límite, hablar con honestidad. Ese ejercicio va reeducando tu mente para que reconozca tu esfuerzo por valorarte, incluso en los detalles. Cuando alguien decide valorarse, empieza a desarrollar una mirada más compasiva hacia los demás. Ya no proyecta tanto. Ya no envidia tanto. Porque sabe que cada quien está en su proceso. Y que juzgar a otro es también una forma de distraerse de sí mismo. Valorarte te permite también liberar a los demás de tus expectativas. Jung decía que el alma se enferma cuando no puede expresar su propósito. Y muchas personas se sienten vacías no porque les falte algo externo, sino porque no han dado el permiso interno para vivir desde su verdad. Valorar tu esencia es comenzar a moverte hacia lo que te enciende. Aunque no sea perfecto. Aunque otros no lo entiendan. Aunque tengas miedo. Valorar tu existencia no es un lujo emocional, es una necesidad estructural del alma. Carl Rogers sostenía que el ser humano florece cuando se siente aceptado incondicionalmente. Pero ese florecimiento no empieza afuera. Comienza cuando tú decides mirarte con compasión y dejar de exigirte ser otro para sentir que mereces estar aquí. El primer acto de amor propio real es dejar de vivir como una versión editada de ti mismo. Cuando decides valorarte, dejas de construir tu vida para demostrar algo. Dejas de vivir para que los demás te vean como suficiente. Y en ese momento, sucede una alquimia emocional: tu motivación ya no es ser aprobado, sino ser auténtico. Viktor Frankl escribió que el sentido de la vida no se encuentra en el placer, ni en el éxito, sino en responder de forma digna a la vida que se te ha dado.
Valorarte es esa respuesta digna. Muchos nos pasamos años intentando encajar, modificando la forma en la que hablamos, sentimos o soñamos para ser aceptados. Pero ese intento solo trae fatiga emocional. Porque nadie puede sostener para siempre una versión falsa de sí mismo sin enfermarse. Cuando decides valorarte, empiezas a abandonar el personaje. Y aunque al principio puede parecer aterrador, en el fondo, es el regreso a casa. Erich Fromm hablaba del miedo a la libertad. Decidir valorarte te enfrenta precisamente con ese miedo, el de dejar de ser lo que los demás quieren y empezar a ser lo que tú necesitas. Porque ser libre emocionalmente implica responsabilizarte de tu vida. Y eso puede ser vertiginoso. Pero al otro lado del vértigo, hay paz. La psicóloga Karen Horney identificó que muchas personas se moldean a las expectativas externas por una necesidad inconsciente de evitar el rechazo. Valorarte es mirar de frente ese miedo al rechazo y decir, ya no voy a vivir exiliado de mí mismo por miedo a que los demás me abandonen. Esa afirmación marca el comienzo de una nueva vida. En el fondo, valorarte es un acto de renacimiento. Y como todo nacimiento, requiere ruptura. Ruptura con el pasado, con lo aprendido, con las lealtades invisibles que te han mantenido en relaciones, trabajos o rutinas que ya no te hacen bien. Jung decía que toda transformación profunda implica muerte simbólica. Y morir a lo falso es el primer paso para nacer a lo verdadero. Haz una pausa ahora. Cierra los ojos. Respira profundo. Pregúntate en silencio, ¿a quién he estado siendo fiel para no defraudar? ¿Cuántas veces me he traicionado solo para sentirme querido? ¿Estoy dispuesto a soltar eso hoy? Esa reflexión, por simple que parezca, puede abrir un portal de sinceridad interna que llevas años esperando cruzar. Carl Rogers planteaba que el ser humano solo puede cambiar cuando se acepta tal como es. Parece una paradoja, pero no lo es. Cuando te ves con claridad, sin juzgarte, sin desvalorizarte, algo empieza a liberarse. Y desde ese espacio nace el cambio verdadero. Porque ya no te transformas para que otros te amen. Te transformas porque ya te amas lo suficiente como para evolucionar. Es importante reconocer que en este proceso también aparecerá resistencia. Porque tu sistema emocional, aunque herido, se ha acostumbrado a ciertos patrones. Y cambiar esos patrones es como reaprender a caminar. Jung lo llamaba la confrontación con la sombra. Lo que más te molesta de ti es lo que más necesita tu amor. No para justificarlo, sino para integrarlo y transformarlo. Mucha gente confunde valorarse con aislarse. Pero no es así. Valorar no es encerrarse. Es seleccionar. Es cuidar. Es proteger tu espacio interno para que no todo entre. Adler explicaba que el respeto por uno mismo es la base de toda salud emocional. Y ese respeto se construye cuando tú decides que permites, que toleras y que ya no aceptas, sin necesidad de explicar tu decisión a todo el mundo. Un cambio radical ocurre en tu lenguaje interno cuando te valoras. Empiezas a hablarte mejor. Dejas de usar frases como que estúpido soy, siempre lo arruino, nadie me quiere, y comienzas a usar palabras más sanas, más firmes, más verdaderas. No se trata de autoengaño, sino de autoacompañamiento. Como decía Jung, hasta que el inconsciente no se haga consciente, dirigirá tu vida. Y el lenguaje es la vía más rápida para hacerlo consciente. Haz un ejercicio breve, durante un día, observa cómo te hablas. Anota las frases que repites sobre ti mismo. Luego, cambia esas frases por otras más compasivas, más reales, más equilibradas. Repite el proceso por una semana. Notarás cómo cambia tu energía, tu motivación y hasta tus relaciones. Tu cuerpo también responde al proceso de valorarte. La ansiedad disminuye. La respiración se vuelve más profunda. El sistema inmunológico se fortalece. Porque ya no estás funcionando desde el estrés de ser suficiente para otros, sino desde la tranquilidad de habitarte. Jung afirmaba que el cuerpo es el reflejo simbólico de lo que no decimos. Y al comenzar a valorarte, también empiezas a sanar somáticamente. Es común que empieces a experimentar momentos de tristeza profunda cuando decides valorarte. Porque ese duelo emocional por lo que te negaste, lo que perdiste o lo que toleraste, necesita ser sentido.
No lo evites. No lo escondas. No lo minimices. Llora si hace falta. Esas lágrimas son la sal del alma cuando se limpia. También puede aparecer el enojo. Enojo contigo por haber esperado tanto. Enojo con quienes no te cuidaron. Enojo con un mundo que te exigió esconder tu esencia. Pero ese enojo es combustible si lo sabes usar. No lo dirijas hacia la destrucción. Dirígelo hacia la creación de nuevos límites, nuevas decisiones, nuevos comienzos. El valor propio también se refleja en lo que sueñas. Jung sostenía que los sueños son mensajes del inconsciente que apuntan a la individuación. Cuando te valoras, los sueños te hablan con más claridad. Te muestran lo que debes integrar, lo que debes soltar y lo que necesitas comenzar. Presta atención a esos símbolos. Son más precisos que cualquier consejo externo. Erich Fromm diferenciaba entre el ser y el tener. Cuando decides valorarte, dejas de vivir desde el tener amor, tener éxito, tener atención. Y empiezas a vivir desde el ser libre, ser íntegro, ser tú mismo. Y ese paso, aunque silencioso, cambia radicalmente tu forma de vivir. Haz un compromiso hoy contigo, decide que no volverás a explicarte ante quienes no te escuchan desde el alma. Que no vas a suplicarte amor. Que no seguirás sosteniendo lo que te cuesta la paz. Que tu valor ya no será negociable, porque ya no lo buscarás fuera. Ya lo estás sembrando dentro. Una de las mayores señales de que te estás valorando es que aprendes a esperar menos de otros y a darte más a ti mismo. Dejas de exigir y empiezas a ofrecerte presencia. En vez de preguntarte por qué otros no te cuidan, te preguntas qué puedes hacer tú para cuidarte hoy. Esa diferencia es el umbral entre dependencia emocional y soberanía interna. El entorno puede tardar en ajustarse a tu nueva forma de estar en el mundo. Algunas personas se irán. Algunas situaciones cambiarán. Pero no es pérdida. Es coherencia. Estás permitiendo que lo que ya no vibra contigo se aleje, para dejar espacio a lo que realmente resuena con tu esencia. Cuando decides valorarte, el miedo ya no desaparece, pero deja de paralizarte. Aprendes a caminar con él al lado. A reconocerlo sin obedecerlo. Porque ahora hay algo más grande que el miedo, tu deseo de vivir desde lo verdadero. Tu deseo de honrar lo que sientes, lo que sueñas, lo que intuyes. Ahora lo sabes, cuando decides valorarte, no estás cambiando una actitud, estás reescribiendo tu destino emocional. Estás tomando las riendas de tu vida desde el núcleo mismo de tu identidad. Estás mirando hacia adentro y diciendo con firmeza, ya no voy a suplicarme más. Y esa frase, aunque silenciosa, tiene más poder que 1000 gritos. Porque es la primera vez que te eliges, no para sobrevivir, sino para florecer. El verdadero cambio no comienza cuando el entorno te trata distinto. Comienza cuando tú te tratas distinto. Cuando dejas de ser esa voz interior que repite lo que otros dijeron de ti y empiezas a ser esa voz cálida, fuerte, clara, que te habla desde el respeto y la esperanza. Esa es la revolución de quienes despiertan. No hacen ruido, pero hacen historia. Porque se convierten en los padres y madres emocionales de su propio ser. Cada persona que decide valorarse se convierte en una semilla para la humanidad. Porque tu cambio interno afecta todo lo que tocas. Tus relaciones se transforman. Tus elecciones se refinan. Tu energía se purifica. No necesitas predicar. Solo vivir con coherencia. Porque el alma valorada brilla sin decirlo, y esa luz, sin esfuerzo, comienza a sanar a otros. Estás al borde de una nueva versión de ti. Una que no se arrastra para ser aceptada. Una que no se adapta a lo que la rompe. Una que no negocia su paz por compañía. Lo que viene es poderoso. Pero requiere de tu decisión. Porque nadie puede darte lo que tú mismo aún no estás dispuesto a darte. Hoy puede ser el primer día de tu nueva vida emocional. ¿Te atreves? Antes de continuar, hazte una promesa. Di en voz alta, aunque sea en susurro, no volveré a tratarme con indiferencia. A partir de ahora, soy prioridad en mi vida. Repite esa frase cada mañana. Escríbela en tu diario. Grábala en tus pensamientos.
Porque esa repetición, cargada de intención, es el martillo con el que romperás años de abandono emocional hacia ti. Y si este contenido te ha impactado, si te ha hecho pensar, llorar, respirar más profundo, entonces haz algo por ti y por los que vendrán. Escribe en los comentarios la frase: hoy me reconozco. Hoy me elijo. Mi valor no es negociable. Escríbelo no solo para que nosotros lo veamos. Escríbelo para sellar tu decisión. Para gritarle al universo que algo ha cambiado dentro de ti. Estás a punto de ver cómo estas ideas cobran vida real. Porque ahora vamos a entrar en lo que muchos llaman la parte favorita del video, la historia. Una historia que no es solo para entretenerte, sino para reflejarte. Para que veas en otro lo que tal vez aún no puedes ver en ti. Y quizás, al reconocer al protagonista, te reconozcas también tú. Esta historia no tendrá héroes con capa, pero sí tendrá algo más valioso, una persona común haciendo algo extraordinario, eligiéndose. Será cruda, real, emocional. Porque eso es lo que buscamos aquí, experiencias que despierten, palabras que sanen, imágenes que permanezcan. Cuando escuches cada escena, no solo pienses en el personaje. Piensa en ti. En tu historia. En lo que has callado. En lo que estás a punto de liberar. Porque esta historia está escrita para ti. Y si estás aquí, si llegaste hasta este punto, no es por casualidad. Es porque tu alma quiere volver a casa. Y nosotros estamos aquí para acompañarte. Entonces respira. Abre el corazón. Y prepárate. Porque a continuación, verás en forma de relato lo que significa el viaje profundo de alguien que un día, como tú, decidió hacerlo más valiente, valorarse. La primera vez que Esteban sintió que algo dentro de él estaba roto fue en medio del silencio de su propio apartamento. La ciudad sonaba afuera, vibrante como siempre. Pero adentro, entre las paredes blancas y frías de aquel piso 17, solo se oía el eco de su respiración, agitada, confusa. Había cumplido 47 años, tenía un buen puesto, un título colgado en la pared y una cama cada vez más vacía. Pero esa noche, sentado en el borde de su sofá, algo crujió por dentro, la sensación innegable de no saber quién era. No hubo tragedia, no hubo crisis aparente. Solo un vacío. Un susurro interno. Una voz que no gritaba, pero que ya no podía ser ignorada. No me reconozco, pensó. Y esa frase fue el comienzo. El umbral. El primer llamado al alma. Uno que llevaba años esperando ser escuchado. Durante semanas, siguió cumpliendo su rutina como siempre. Camisa planchada, sonrisa educada, productividad constante. Pero algo cambió. Empezó a despertarse a las 3 de la mañana con un nudo en el pecho. Empezó a observarse en los reflejos de los edificios y a no gustarse. Empezó a sentir que todo lo que decía sonaba prestado, ensayado, ajeno. Una tarde, mientras esperaba su café en una librería del centro, su mirada cayó sobre un título extraño, El hombre y sus símbolos, de Carl Jung. No era un lector habitual de psicología. Pero algo en él se estiró hacia ese libro como si lo conociera. Lo tomó, lo hojeó, y compró la edición sin pensarlo demasiado. Esa noche, sin saberlo, inició el viaje más importante de su vida. En los días siguientes, leyó con ansiedad. Subrayaba, anotaba, volvía atrás. Jung hablaba de la sombra, del yo, del sí mismo, de la individuación. Y por primera vez, Esteban sintió que alguien le estaba explicando su alma. Lo que no se hace consciente se manifiesta en la vida como destino. Esa frase lo atravesó. Era como si toda su vida hubiese sido guiada por un guión invisible, y que él estaba recién viendo por primera vez. El primer recuerdo que emergió fue la voz de su padre: los hombres no lloran, Esteban. Sé fuerte. Y recordó cómo, a los 9 años, se tragó un llanto por la muerte de su perro solo para parecer valiente. Lo recordó con una claridad brutal. Y por primera vez, lloró. Lloró como nunca. No por el perro, sino por todo lo que había reprimido desde entonces. Ese llanto fue un renacimiento. Comenzó a tener sueños vívidos,
pasillos largos, espejos rotos, un niño que lo llamaba desde el fondo de un lago. Comenzó a anotar cada sueño, cada símbolo, cada sensación. Comprendía que el inconsciente estaba abriéndose como un cofre sellado. Que su alma, como Jung decía, estaba intentando restablecer la totalidad perdida. Buscó terapia. Esta vez no como quien va a mejorar, sino como quien está dispuesto a verse completo, sin maquillaje. Su terapeuta, una mujer de mirada firme y voz serena, lo acompañó sin juicio. Le habló de las máscaras, de los complejos, del niño interior. Y cada sesión era como un bisturí que cortaba con precisión las capas de su personaje. Comenzó a darse cuenta de que su perfeccionismo no era fortaleza, sino miedo. Miedo a no ser amado si fallaba. Miedo a no ser visto si no brillaba. Jung no había dicho, detrás de cada compulsión hay una herida. Esteban estaba herido. Pero por fin, estaba dispuesto a dejar de esconder esa herida. En su trabajo, empezó a decir que no. No a los correos fuera de horario. No a los proyectos abusivos. No a las bromas machistas en reuniones. Y al principio, sintió el vértigo del rechazo. Pero luego, sintió una paz tan profunda que entendió que había estado mendigando respeto donde debía poner límites. En su relación amorosa, una historia larga y conveniente más que amorosa, también empezó a mirarse con honestidad. ¿Seguía ahí por amor o por costumbre? ¿Por deseo o por miedo a la soledad? Esas preguntas lo persiguieron hasta que un día, mientras lavaba los platos, comprendió que ya no podía quedarse. No sin traicionarse. Y entonces se fue. Sin gritos. Sin drama. Solo con la firmeza de quien sabe que ya no puede negarse. Comenzó a caminar solo por la ciudad, como si la estuviera conociendo de nuevo. Iba a parques. Se sentaba en cafés sin celular. Escuchaba a las personas con una atención distinta. Y notaba que, por primera vez, no se sentía invisible. Porque ya no estaba desapareciendo para agradar. En el proceso, se reencontró con su madre. Una mujer dulce, frágil, que él había juzgado por años por no defenderlo del padre autoritario. Pero en una conversación honesta, se dijeron verdades. Él lloró en sus brazos como cuando tenía 5 años. Y ella le pidió perdón sin justificar. Fue un abrazo reparador. Jung lo explicaba, el encuentro con el sí mismo implica la reconciliación con los padres internos. Esteban redescubrió su pasión por escribir. No para publicar, sino para narrarse. Para escucharse en papel. Para poner en palabras lo que durante años solo había sido ruido. En su escritorio, colocó una nota que decía, mi valor no depende de lo que produzco. Depende de cómo me sostengo a mí mismo cada día. Comenzó a practicar rituales. No religiosos, sino simbólicos. Encendía una vela al final del día y agradecía en voz baja por una sola cosa que había hecho por él ese día. A veces era descansar. A veces decir que no, a veces simplemente haberse escuchado. Era un gesto íntimo, pero poderoso. Uno de sus mayores miedos era hablar en público. Por años, evitó exposiciones, conferencias, hasta reuniones grandes. Pero ahora, ya no temía al juicio. Porque había dejado de juzgarse. Un día, en un foro sobre liderazgo consciente, se animó a hablar. Su voz tembló al inicio, pero lo que dijo tocó el corazón de los presentes. No por lo perfecto, sino por lo real. Recuperó también su capacidad de juego. Empezó a pintar, a correr bajo la lluvia, a bailar sin música. Pequeñas cosas que su alma había callado por miedo a parecer ridículo. Ahora sabía que lo ridículo era negarse a sí mismo para ser serio. Que lo infantil era vivir serio para encajar. Esteban no se volvió iluminado. Tenía días grises, momentos de duda, emociones densas. Pero ya no se rechazaba por eso. Se observaba. Se abrazaba. Se daba espacios. Sabía que el valor propio no elimina las tormentas, pero sí construye refugios internos para atravesarlas. Cuando miraba al espejo, ya no buscaba verse atractivo. Buscaba verse honesto. Y se encontraba. Con arrugas, con canas, con ojeras.
pero con una mirada limpia, sin reproche. Una mirada que decía, aquí estás. Y por fin, estás contigo. La historia de Esteban es un espejo emocional para cualquiera que haya sentido el vacío de vivir desconectado de sí mismo. No se trata de un hombre con una vida trágica, sino de alguien que, como tantos, ha vivido en función de las expectativas, del deber, de la imagen. Esa es precisamente la trampa más común de la psique: confundimos el personaje que hemos construido con la identidad real que llevamos dentro. Carl Jung sostenía que en algún punto de la vida, el alma exige ser escuchada. Y que si no lo haces voluntariamente, lo hará ella misma por otros medios: síntomas, insomnio, tristeza difusa, ansiedad sin nombre. En Esteban, ese momento fue una noche cualquiera, sin aparente drama. El silencio interior fue su despertar. Porque el alma no grita, susurra. Solo que estamos demasiado ocupados para oírla. Ese momento en el sofá fue lo que Jung llamaría el inicio del proceso de individuación, el momento en que la conciencia se da cuenta de que ha estado girando en torno a lo externo y comienza a buscar una alineación interna. A partir de ahí, todo cambia. Porque no se puede desdespertar. Una vez que te miras con verdad, ya no puedes volver a fingir con comodidad. La aparición del libro de Jung en la librería es un símbolo profundo. En la psicología junguiana, los objetos, personas y eventos pueden representar manifestaciones externas del inconsciente. Ese libro fue más que un texto, fue una llave. Una invitación arquetípica al viaje del héroe interior. Algo dentro de Esteban ya estaba listo para bajar al inframundo de su psique. El recuerdo de su padre diciéndole que no llore marca el nacimiento del complejo de masculinidad rígida. Jung hablaba de cómo ciertos mandatos familiares se incrustan en la psique como complejos autónomos que operan de forma automática. La represión del llanto fue el acto fundacional de una vida emocional contenida. Llorar décadas después fue reescribir esa historia. Cuando Esteban empieza a soñar con símbolos, pasillos, espejos rotos, niños sumergidos, está entrando al lenguaje del inconsciente. Jung enseñaba que los sueños no mienten. Nos muestran lo que estamos listos para ver. El lago y el niño eran partes de sí mismo que buscaban emerger. No eran mensajes del futuro, sino del pasado que aún dolía. Buscar terapia fue su acto de humildad y de coraje. No porque estuviera roto, sino porque estaba dispuesto a ver sus partes rotas sin seguir huyendo. Jung afirmaba que el terapeuta no cura, sino que acompaña el proceso de reencuentro con el sí mismo. Y Esteban se dejó acompañar. El descubrimiento de que su perfeccionismo era una defensa del ego es una pieza clave. En muchos casos, el impulso de hacerlo todo bien esconde un miedo profundo a no ser amado. Lo que parece virtuosismo es, muchas veces, una forma elegante de sobrevivir al rechazo. Valorarse, entonces, comienza por desmontar esas estrategias que antes fueron útiles, pero ahora son jaulas. El cambio en su entorno laboral es una manifestación clara del nuevo sistema de valores internos. Jung sostenía que cuando el alma se alinea con la conciencia, el mundo externo comienza a reajustarse. No necesariamente con suavidad, pero sí con claridad. Esteban comenzó a respetarse y, en consecuencia, a exigir respeto. Terminar una relación por fidelidad a uno mismo es uno de los actos más complejos de individuación. Jung decía que lo contrario del amor no es el odio, sino la falsedad. Esteban no se fue por enojo, sino por coherencia. Por primera vez eligió la verdad por encima del apego. Y eso marca un punto de no retorno. Caminar solo, redescubrir la ciudad, mirar a los otros con presencia, son gestos mínimos, pero sagrados. Cuando estás empezando a valorarte, los pequeños actos se convierten en rituales. Porque dejas de moverte por inercia y comienzas a habitar tu vida. Eso, en terapia, lo llamamos presencia encarnada. La reconciliación con su madre representa la integración de un arquetipo profundo, el materno herido. Jung enseñó que no solo tenemos padres externos, sino también padres internos, grabados en la psique. Al perdonar a su madre real, Esteban también comenzó a sanar a su madre interna, esa parte suya que no sabía protegerlo, pero que ahora él mismo podía activar. El acto de escribir como forma de autorreconocimiento es más que terapéutico. Es transformador.
La narrativa personal le permite a Esteban salir del lugar de víctima silenciosa y pasar al rol de autor. Porque quien narra su historia ya no es un prisionero de ella. Es un alquimista de su experiencia. Los rituales nocturnos, la vela, la gratitud, el silencio, son formas de darle un nuevo orden al caos psíquico. Jung decía que el alma necesita símbolos para organizarse. Y esos actos simbólicos crean estructura interna. Son contenedores de sentido. Esteban dejó de ser espectador de su mente y comenzó a ser su arquitecto. El miedo escénico vencido no es solo un logro externo. Es la prueba de que el yo ha dejado de esconderse. Hablar en público fue su iniciación, la exposición del alma sin disfraz. La voz que tembló al inicio era la voz de su niño interior, temeroso de ser juzgado. Pero al continuar, fue la voz del adulto que se sostiene. Bailar sin música, correr bajo la lluvia, reírse sin planearlo, todo eso es el alma diciendo, gracias por liberarme. Jung afirmaba que una de las formas más profundas de salud mental es la capacidad de jugar. Porque solo juega quien ya no está huyendo del juicio. El espejo ya no lo confrontaba. Ahora lo reflejaba. Porque Esteban ya no buscaba ser otro. Se estaba viendo con los ojos del respeto. Y eso no se logra con afirmaciones vacías, sino con decisiones coherentes. Valorarte es comenzar a vivir como si fueras alguien digno hasta que lo recuerdas. Cada persona que nos escucha puede verse en Esteban. Porque todos, en algún momento, nos hemos sentido perdidos. Nos hemos traicionado. Hemos fingido. Pero también todos, si así lo decidimos, podemos comenzar a regresar a casa. A ese hogar interno que no es una idea, es una experiencia. Este análisis no es para decirte qué hacer, sino para invitarte a mirarte. A preguntarte, ¿qué parte de Esteban hay en mí? ¿Dónde me estoy escondiendo? ¿A qué le tengo miedo? ¿Qué decisiones me debo? ¿Y qué historia estoy listo para escribir a partir de hoy? Porque si Esteban pudo reconstruirse desde su verdad, tú también puedes. No importa tu edad, tu historia, tu contexto. Siempre hay un punto en el que puedes decir, basta de vivir dormido. Hoy empiezo a valorarme. ¿Te has preguntado alguna vez cuánto de tu vida has vivido desde la obligación, desde el miedo, desde el deseo de encajar? ¿Cuántas veces has dicho que sí cuando todo en ti gritaba que no? ¿Cuántas veces te has mirado al espejo esperando ver a alguien valioso, pero solo encontraste exigencias, culpa o vacío? Y ahora que has escuchado esta historia, ahora que has visto a Esteban reconstruirse, ¿no te parece que ese mismo viaje está disponible para ti también? ¿Qué parte de su historia se parece a la tuya? ¿Qué silencios de su alma se parecen a tus propios silencios? ¿Qué decisiones aún estás postergando por miedo a decepcionar a alguien más? Jung decía, quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Entonces, ¿qué pasaría si hoy decides mirar hacia adentro de verdad? ¿Qué pasaría si, por primera vez, comienzas a preguntarte no qué quieren los demás de ti, sino qué quieres tú de ti? ¿Qué pasaría si tomas el valor que tienes y lo haces consciente, lo haces visible, lo haces acción? No necesitas tenerlo todo resuelto. Solo necesitas hacerte una pregunta, ¿estoy viviendo desde mi verdad o desde una versión de mí que aprendí a representar? Porque si la respuesta te duele, ese dolor no es tu enemigo. Es tu guía. Es tu alma despertando para recordarte que mereces mucho más que una vida actuada. ¿Y si hoy fuera ese punto de inflexión? ¿Y si en lugar de seguir esperando el momento perfecto, eliges este momento? Porque valorarte no comienza cuando todos te aceptan. Comienza cuando tú, incluso con miedo, decides aceptarte. Y esa aceptación no te vuelve débil. Te vuelve libre. Te invito a hacerte estas preguntas antes de dormir. ¿Qué parte de mí sigo escondiendo por miedo a no ser amado? ¿A quién me estoy pareciendo para no quedarme solo? ¿Qué haría mañana si ya supiera, con certeza, que valgo lo suficiente? Esas preguntas no son inocentes. Son llaves. Llaves que te abren puertas que has tenido cerradas durante años. No necesitas responderlas todas ahora. Solo empieza a escucharte. Porque el alma no pide respuestas rápidas. Pide presencia. Pide valor.
Pide que la habites. Recuerda, valorarte no significa que vas a tener la vida perfecta. Significa que vas a vivir una vida más real, más consciente, más tuya. Y en un mundo lleno de máscaras, eso ya es un acto de revolución emocional. Si este contenido tocó algo en ti, si te hizo pensar, si te hizo respirar distinto, si te movió el alma, entonces queremos invitarte a cerrar este viaje con una afirmación pública, como símbolo de tu compromiso contigo mismo. Escribe en los comentarios la frase: hoy comienza mi regreso a mí. Me reconozco, me elijo y me valoro sin condiciones. Déjala ahí como un ancla. Como un pacto contigo. Como un símbolo para otros que también están despertando. Porque cada vez que uno se elige, abre camino para que otros también lo hagan. Gracias por haberte quedado hasta el final. Gracias por permitirte sentir. Gracias por formar parte de este espacio donde no solo hablamos, transformamos. Nos vemos en el siguiente video. Hasta entonces, sigue mirándote con ojos de alma.